Andy, el pescador, va de camino al río con sus cañas, una navaja y un par de carnadas, aunque también no le puede faltar su cajetilla de cigarrillos. Muy conocido en el pueblo que mora, querido por la mayoría de pueblerinos, pero un poco malo para socializar con las mujeres. Es uno de los mejores en su ámbito, con una suerte increíble cada vez que cae su anzuelo en el agua y se hunde poco a poco, no hace falta que toque el fondo cuando ya están tirando de su caña. Por lo general son peces de más de 5 o 6 kilos, pero esta vez era algo espeluznante lo que traía. Era la prenda de vestir de una mujer, se podía ver que, aquella prenda no llevaba mucho tiempo allí en el agua y como el pescador que es, calculador, frío y sin muchas emociones, no se sorprende como las demás personas que había allí. Él solo se agacha, recoge la prenda y la guarda. Aquello que acababa de pasar, dejó con muchas dudas a las personas que estaban con él también pescando, dejó muchas preguntas y se encontraban en un callejón sin salida, ya que en ese pueblo nunca se había presentado una escena como esa. Todo se tornaba peligroso y un poco raro. Y es ahí donde las personas recordaron un par de eventos, no muy seguidos, pero sí que sucedían cada un cierto tiempo y era la desaparición de algunas mujeres, desapariciones que eran raras para las personas que moran en ese pueblo. Todo siguió de lo normal esa tarde, pero con miles de incongruencias. Andy, al ver que el sol se escondía, recogió todo y se internó en el bosque que había cerca del río sin que las demás personas lo vieran y se escabulló entre los árboles. Todo estaba claro, el pescador se movía por el bosque como si ya hubiese estado mucho tiempo viviendo en sus interiores, aunque no era raro, ya que era un pueblo muy chico y la mayoría de personas vivían de los recursos que les podía otorgar ese bosque. Pero, la situación de él iba más allá, era como si conociera además esos terrenos y todo fue más raro cuando las personas que estaban con él se dieron cuenta de que desapareció y se les hizo peligroso porque en ese bosque había animales como lobos, osos, pumas, serpientes y muchas más especies que podían matar a una persona en un abrir y cerrar de ojos. Ninguno de los habitantes se atrevía a recorrer el bosque por la tarde y mucho menos ya cayendo la noche, pero Andy varias personas lo habían visto recorriéndolo solo, un poco desbocado y agitado. Un día un anciano vio que Andy tenía un par de manchas en su camisa, estaba un poco revolcado y con hierba en su ropa. Aquellas manchas eran sangre y el anciano le preguntó y él solo dijo que estaba de pesca y por eso las manchas de sangre, pero para las demás cosas que vio el anciano no dio explicación alguna. El día siguiente el pueblo despertó con un escándalo impactante por la desaparición de una joven llamada Subse. Ella era una joven de 18 años, muy guapa y con un cabello negro hasta las caderas. Se murmuraba por ahí que era la joven y la mujer más guapa de todo el pueblo y, como es normal, miles de hombres estaban detrás de ella. Hombres adultos, jóvenes, ancianos, pero como Andy era tan malo en las cosas del amor, nunca le vieron cortejando a aquella chica. A todos se les hacía normal por sus problemas con las mujeres. Era una desaparición tan extraña que los habitantes creían que Subse se había ido con algún pretendiente que tenía en algún lugar lejano donde nadie supiera. Esa era una de las teorías que se había generado, pero para las personas más cercanas a Subse se les hacía algo absurdo, ya que ella nunca les habló de ningún tipo de hombre, pero todos recordaban que ella tenía un diario donde siempre escribía absolutamente todo y ahí había secretos que quizás solo ella sabía y entonces ese fue el primer objeto que revisaron, su diario. Había miles de páginas rellenas con su vivir diariamente, nada fuera de lo común, hasta que llegaron a una página donde hablaba de un pretendiente secreto que ni siquiera ella conocía. Aquel pretendiente le había dicho que era de otro pueblo, pero lo que más les pareció intrigante es que, aquel pretendiente se llamaba Andy, como el pescador. Todos impactados hicieron su respectiva investigación y no tardaron en saber que en ningún pueblo cercano había otro hombre llamado Andy, y los que había con ese nombre eran viejos, con un paso más allá que acá. El único sospechoso que tenían era el pescador, pero para las personas esa idea no les cabía en la cabeza hasta que, aquel anciano que lo había visto en situaciones raras, le contó al pueblo todo lo que había visto una tarde y las sospechas aumentaron. Un grupo de pueblerinos se acercaron a la casa de Andy y al revisar el sótano se encontraron con una escena de película de terror mientras arriba sonó un disparo. Al subir, los pueblerinos vieron el cuerpo de Andy tirado con un hueco en la cabeza y en la pared de atrás todos sus sesos. La sangre chorreaba por la pared y en el suelo quedaron pequeñas partes de cráneo y líquido viscoso. Andy siempre fue quien desapareció a miles de mujeres, no solo del pueblo en el que nació y murió, sino también de pueblos cercanos.